Bienvenida a UXVS. Otra vez se me olvidó encender esta luz. A ver, ahí va. Como a todo, hoy tenemos a una gran invitada. Es una invitada recomendada por otro invitado. Entonces ya siento que el podcast está llegando como a un nivel súper extraño donde los otros invitados recomiendan a más invitados y eso es súper divertido. Ya seguramente leyeron en el título, pero bueno, hoy estoy con Valentina. Valentina, no sé si le quieres contar un poco a las personas que escuchan quién eres, qué haces y por qué rayos estás acá. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, pues, primero por darme la oportunidad de charlar aquí contigo. Yo soy Valentina Moreno, soy de Colombia, trabajo en una empresa llamada Wolox, que hace parte de Accenture, y soy product designer. Estoy trabajando junto con Manuel Osorio, que también fue un invitado, como lo dijo anteriormente Cristóbal, del podcast, y por eso Manuel me recomendó y acá estoy. Así es. Sí, y hoy tenemos un tema súper interesante que es Visual Thinking. Hay un par de cuentas por ahí en Instagram que ahora no me acuerdo, si después me acuerdo las pongo en la descripción del episodio, que tocan el tema de Visual Thinking. De hecho tienen un par de cursos interesantes, pero primera vez que se toca este tema en el podcast, aparte enfocado a producto, ¿no? Y a UX, que es lo importante. Entonces yo no sé si quisieras comenzar hablándonos un poco sobre qué es Visual Thinking, literal, tipo, danos una pequeña descripción. Claro que sí. Bueno, a mí siempre me gusta como comenzar diciendo qué no es, porque así podemos como dejar muchísimos puntos claros. Eh, por ejemplo, siempre hemos pensado que el visual thinking no es una metodología que podamos utilizar en nuestras organizaciones Claro. porque incluye dibujos, por Ujú. ejemplo. Y no nos hemos dado cuenta que realmente el visual thinking no se trata de reemplazar palabras por dibujos. No es como que tengo la palabra árbol en una oración y vaya a dibujar un árbol, Claro. sino que realmente el visual thinking es tan amplio que tiene una gran gama como de figuras o de gráficos que tú puedes utilizar. Ujú. Digamos, hablemos de diagramas, de mapas mentales. Claro, el dibujo también hace parte de eso, pero es importante entender que no se trata simplemente de dibujar, porque siento que el dibujo siempre lo tenemos como algo que hacemos cuando somos niños o se lo dejamos a las personas que tienen un don artístico, cosas por el estilo, cuando realmente no es así, sino que, por ejemplo, con garabatos, podemos llamarlo así entre comillas, o con un gráfico muy rápido podemos expresar nuestras ideas. Entonces, cuando ya entendemos qué no es el visual thinking, es ahí cuando entramos a hablar sobre qué es. Entonces, para responder a tu pregunta, Visual Thinking es una metodología que se utiliza no tanto por lo visual, porque realmente los seres humanos como tal ya somos visuales, incluso nuestra memoria es muchísimo mejor cuando visualizamos las cosas, Ujú. sino que es una metodología que se basa mucho en el thinking. Claro. ¿Cómo hacemos para que utilizar recursos gráficos y así expresar ideas o alinear equipos de trabajo? Claro. Sí, yo por ejemplo, que no sé nada de este tema de visual thinking, por cierto, o sea, la gente que está escuchando dirá, oh, Chris seguramente lo usa. No, yo no sé nada de esto, chicos. Yo lo primero que pienso es en esta técnica del UX del storyboard, ¿no? Hay una técnica muy famosa como para expresar ocasiones o expresar escenarios de un usuario que básicamente haces un storyboard así como harían las personas que hacen una película, digamos. Calculo yo que un poco que tiene sus diferencias, ¿no? Y digo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Visual Thinking es literalmente estos famosos storyboards o es como otra vertiente, es como otra cosa distinta? Realmente eso, las secuencias o los storyboards hacen parte de una de las herramientas del visual thinking. El visual thinking tiene muchas herramientas. Por ejemplo, mapas mentales. O sea, es como, veámoslo, una pirámide. En la base, los mapas mentales. Ujú. Utilizamos mapas mentales, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña y me ponían tareas de lee un capítulo de un libro y haz un mapa mental sobre lo que entiendes. Porque esto es súper importante porque de cierta manera tú tienes un montón de información que puedes sintetizar, que puedes mover como, o manipularla Claro. según cómo lo expresa el texto. Y aparte de los mapas mentales, de los dibujos, están las secuencias, que son los storyboards.
Entonces, es una de las herramientas que utiliza la metodología, realmente. ¿Y qué otras herramientas? O sea, quiero que sepa la gente que está escuchando, este episodio iba a ser con pantalla compartida y nos iba a mostrar un montón de cosas, pero bueno, el amigo Zoom aparentemente no se lleva bien cuando tienes un micrófono distinto a tus auris, entonces se complica la cosa. Así que veamos, ¿cómo podrías explicarle a la persona que nunca ha visto esta metodología o esta técnica del Vision Thinking, más o menos, o sea, qué vería, ¿no? Si tú me dices a mí, toma, Chris, te estoy entregando, no sé, esta hoja de Visual Thinking para explicarte X cosa, ¿qué se vería allí? Ok, se pueden ver muchas cosas y eso depende mucho incluso de lo que tú como público o como espectador quieras ver. Ok. Por ejemplo, si necesito hacer una presentación para presentar un proyecto a un cliente que es un banco, Ujú. ¿cierto? Un grupo bancario, eh, a veces de pronto explicarle una idea, la mejor manera no sea hacer un storyboard en donde existen dibujos, cuando la mentalidad de esas personas funciona más con estadísticas, con datos, Claro, y es ahí cuando es importante utilizar diagramas. claro. A diferencia de que, por ejemplo, estemos tú y yo trabajando en un equipo, diseñando un producto, Ujú. y yo quiera expresarte una idea a ti y por eso dibujo algo rápidamente que está en mi cabeza. Claro. Entonces, realmente se pueden ver muchas cosas desde un storyboard hasta diagramas, Ujú. mapas mentales, incluso los mapas mentales no necesariamente tienen que tener dibujos, porque es lo que nosotros creemos que debemos sí o sí hacer cuando utilizamos la metodología, pero no es así. Claro. Entonces, siempre va a importar el escenario en el que vayas a presentar tus ideas, también va a importar a quién se las presentas y cómo las vas a presentar, y eso lo aprendes en la práctica, lo aprendes cuando empiezas a darte cuenta cómo tú puedes presentar tus ideas dependiendo de la información que tengas. Claro. Entonces, más allá de que yo te pueda pasar una hoja en donde haya como un dibujo rápido sobre visual thinking, Sí. es para qué lo utilizas, porque lo puedes utilizar incluso para facilitar una reunión Claro. dentro de tus equipos de trabajo, para alinear ese equipo, lo puedes utilizar en una charla que necesites, en donde necesites que las personas no solamente conecten cognitivamente contigo, sino también emocionalmente con lo que estás intentando decir, Claro. y no presentar un montón de slides con demasiado texto que realmente no nos diga nada al final. Entonces, es un poco ¿Y de crees eso. que el Visual Thinking, creo que la pregunta real es, ¿has usado el Visual Thinking no solamente para procesos internos entre quizás tú y yo somos diseñadores y nos vamos compartiendo cosas, sino también como producto final? Tipo, bueno, hicimos todo este research, yo qué sé, y en parte de ese reporte de research hay una pequeña parte de Visual Thinking. ¿Eso lo has hecho o recomiendas hacerlo? Sí, incluso yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Por ejemplo, acá nosotros diseñadores, cuando utilizamos un journey map, cuando, por ejemplo, una empresa está haciendo su estrategia de negocio y hace un roadmap para ciertas iniciativas, o cuando utilizamos un mapa de empatía, todas esas son plantillas de Visual Thinking. Claro. Todas son plantillas de Visual Thinking y son como entregables que utilizamos como producto final. Mm. Un roadmap, puede, por ejemplo, puede ser un producto final, Ujú. o la estrategia para una empresa que quiera crecer con algún servicio, con algún producto, también puede convertirse en eso. Por ejemplo, he visto mucho que en las empresas se utiliza el iceberg Claro. o la montaña, que queremos es como todos los pasos que queremos seguir hasta llegar a una meta, y en la cima de la montaña tiene como una banderita Claro. y allá tenemos que llegar, y uno describe todos esos pasos. Todo Ok. eso ya es visual Ok. thinking porque tiene algo, está utilizando como una herramienta visual. Claro, es como, bueno, no solamente usar los famosos post-its, que bueno, cada quien los usa físicos o digitales, ya ahora todo es digital, sino que también podemos decir, Sí. bueno, si ya te voy a explicar un roadmap y cómo vamos a alcanzar una meta, lo puedo hacer como un poco más agradable y consumible, ¿no? Que no sea un montón de papelitos amarillos unos atrás de otros que hay que leer cada uno, sino que
Exacto. simplemente, o sea, lo que imagino yo, ¿no? Ahora me corriges, que solamente con un pantallazo puedes decir, eso que estoy viendo es un roadmap a una meta. Exacto. Incluso hay algo que leí en un libro que se llama Visual Thinking Works y es súper interesante porque se basa mucho como en la facilitación de reuniones Mm, ujú, de cualquier ok, tipo. Y entonces se mencionaba cómo el Visual Thinking hacía un papel relevante porque muchas veces cada integrante de esa reunión tiene algo en su cabeza ujú, y para uno poder llegar a formar todas esas ideas en solo una y estar totalmente alineado puede pasar por muchísimo, en donde se pierde tiempo, se pierden recursos y al final puede que no se comunicó la idea que se quería, entonces, bueno, es como un trabajo, una reunión claro, perdida que puede llegar a algo peor. sí, Entonces, hablaba mucho sobre cómo facilitar reuniones a partir de un visual thinker. mm, Así se llaman profesionalmente, es el título que se le da a las personas que ayudan como en este tipo de facilitaciones y utilizan en el trabajo el visual thinking. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar con un visual thinker a mejorar esa alineación de equipos dentro del trabajo y te daban como ciertas dinámicas para claro, llevar las reuniones y era básicamente como todo lo que esté diciendo las personas lo va plasmando en sí. gráficos o lo va plasmando en imágenes y al final queda solo Ah, una. porque hay como Entonces un lo que dibujante, menciona, digamos, un dibujante asignado. Y la gente que claro, porque yo imagino, ¿no? La barrera más alta es la típica persona que dice, no, pero yo no sé dibujar, yo no soy creativo. Entonces la idea es como cortar con esa barrera y asignar a una persona, este visual thinker, que es el dibujante, básicamente. exacto, o la persona que nos va a ayudar a visualizar en imágenes lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y eso va a ayudar a alinear la reunión. Claro. El facilitador también nos va a ayudar como a no hacer que la conversación se vaya por caminos distintos, sino que siempre se mantenga enfocada. Exacto. ¿Por qué? Porque todos los miembros del equipo están viendo algo en específico y le están añadiendo como, ay, tú puedes añadir algo acá Ujú, o yo creo que se puede añadir también esto o mira que estaba viendo que realmente no es lo que estamos tratando de expresar. ujú, Entonces es súper interesante porque, por ejemplo, lo que mencionabas del roadmap es algo visual en donde ya voy a poder entender qué es lo que tiene la otra persona en su cabeza ujú. y cómo yo voy a poder alinearme con esa idea en Claro, específico. aparte me parece una idea fantástica cuando, porque ojo, así como a alguien se le dificulta dibujar, estoy seguro que a alguien se le dificulta expresar ideas en un post-it. Un post-it suele ser bueno, el digital te da más libertad porque puedes escoger el tamaño de la fuente, ojo, pero el físico te Sí. limita un montón. Entonces, por ahí hay alguien que dice, no, yo este formato no me sirve. Y creo que es importante que siempre, ¿no? Con las metodologías, que entendamos que la metodología es como una propuesta y a partir de allí uno la va como editando y modificando según necesitamos. Y creo que Visual Thinking es Exacto. una de esas, una herramienta más en tu bolsita de herramientas y la idea es irla modificando según haga falta. Sí, total. Ojalá no tuviéramos miedo de verdad a hacer Ujú, gráficos o a intentar visualizar, porque me gustaría cambiar la palabra dibujar por ujú, visualizar, porque muchas veces ni siquiera vamos a utilizar el dibujo necesariamente en una conversación que tengamos o en una conversación, en una reunión en donde necesitemos a un visual claro. thinker. O sea, no siempre va a ser así. Entonces, por ejemplo, hay muchos miedos como el miedo a la hoja en Sí. blanco o cosas así por el estilo que no nos permiten conectarnos con nuestras habilidades, que yo creo que todos tenemos la habilidad blanda de visualizar. No voy a entrar en el cliché de todos sabemos Claro, dibujar, porque yo creo que no es pero así. acá les, Claro, claro. exacto, pero acá sí puedo decir, todos tenemos la capacidad de visualizar Sí. algo. Entonces, claro, todo es práctica. eh, es, es de, no es fácil a la primera que lo Ujú, intentamos. Y también no es fácil, por ejemplo, algo en lo que yo sigo trabajando es conectar con la herramienta que a mí me permita comunicar lo que quiero. Porque claro, muchas veces puedo hacer un esquema y digo, uy, esto no era, no claro. quería hacerlo así, tan complejo, siento, entonces toca hacer otro borrador. Pero siento que de eso se trata. Ok. Y yo creo que los post-its siempre van a ser un recurso Sí. esencial para nosotros poder
ensayar, equivocarnos, mover información por todas Sí, partes. Y algo súper genial del visual thinking es que cuando lo utilizas, por ejemplo, con tus equipos de trabajo y dices, bueno, esta vez vamos a utilizar, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos o en Mural o en Miro o estamos en una oficina en donde tenemos una pared claro. completa. Vamos a poner toda la información en post-its y vamos a visualizarla, vamos a tenerla Ujú, con un panorama general y no nos vamos a limitar a un ujú. documento o algo que nos reduzca la mirada ante un problema que debemos Sí. entender. Sabes que yo no sé si es parte de Visual Thinking o qué, pero yo últimamente he estado incorporando muchos emojis en todos lados. En el Figma, en el Figjam, en el mural, donde sea. Porque la realidad es que me ayuda mucho como anclas visuales. Entonces yo puedo poner uno, dos, tres, o carita feliz, triste, tal. Y es muy rápido ir como, bueno, tenemos que ir a la triste, veamos todo esto. Es súper. Y creo que va por ahí, ¿no? O sea, porque el emoji al final del día es un dibujito prehecho y yo simplemente lo estoy eligiendo. Pero creo que la onda va por ahí. Exacto. Y tengo como una Sí, pregunta de materiales, porque me da mucha curiosidad. A ver, en vivo creo que es medio obvio, ¿no? Hay un pizarrón, marcadores, listo, se acabó. Ahora, digital, ¿cómo lo haces? Porque dibujar con el mouse, como dirían aquí en Argentina, es una patada en los huevos. sí, total, no, dibujar con mouse creo que no, no es posible. Pues realmente cuando yo he utilizado la herramienta perdón, la metodología en alguna herramienta digital, la hago es en Ok. Figma, por ejemplo. Para mí Figma, ahora que se puede dibujar, que incluso han mejorado un montón el uso del lápiz, lo utilizo mucho y utilizo una pequeña Ujú, Wacom, que es como una tableta que te permite claro. dibujar. Eso cuando necesito de verdad Ok. dibujar, pero muchas veces accedo a utilizar la metodología haciendo un Ujú, diagrama, un mapa mental, haciendo un esquema súper sencillo. Incluso pongo templates ya ujú, existentes, un mapa de empatía o un claro. journey map o un storyboard y simplemente lo que hago es agregarle lo que necesito o adaptarlo a la situación. Entonces, realmente no existen herramientas como tal que sí o sí tengas que tener para usar la Claro. metodología. Si necesitas dibujar, sí, con el mouse no, el iPad o con una Wacom es Sí, posible, pero, pero sí, o sea, no, no es como que solamente se pueda cerrar a eso y que si no tengo un iPad o no tengo una Wacom no voy a poder hacerlo, no, claro. existen mil formas de hacerlo. Y lo que tú dices, Figma ahora maneja mucho los Ujú, emojis, maneja, incluso en FigJam se pueden poner ujú. sellos, Reacciones se y puede hacer un sí, montón de cosas. Todo eso va a ayudar un montón como alinear a un equipo completo y ya hace parte también de la metodología. Realmente nosotros lo utilizamos, solamente que no somos conscientes de que es así y que podemos explotar muchísimo más todo lo que claro, tipo, hacemos. lo que ya hacemos ya tiene nombre, simplemente tenemos que ponerle nombre y comenzar a usarlo de verdad. Y, y por ahí en algún punto nombraste el Visual Thinker, que es como esta persona, este facilitador o el que llame dibujante, digamos. Y se me ocurre la pregunta de, ok, entonces significa que hay una persona que estudia para esto y es contratada para esto, o es como, bueno, no sé, Valentina, la verdad que se leyó todo el libro y viene practicando y sabe un montón, ella es la que lidera las actividades de Visual Thinker. ¿Cómo sería? Mira, el rol de visual thinker es bien extraño, la Claro. verdad, porque muy, muy extraño. Encontrarlo al menos en organizaciones actuales es muy extraño porque realmente todavía no se ha llegado a formalizar lo que Ujú, hace. Siento yo que sucede ujú, muchísimo. Sin embargo, por ejemplo, hay una empresa estrella que yo siempre traigo como a colación y hablo de ella y es ok, Explain. Y esa empresa se basa en ofrecer sus servicios a otras ok, empresas para poder hacer reuniones visuales, facilitar, hacer bootcamps y un ujú, montón de cosas para incorporar en la cultura organizacional el tema del ujú, visual thinking. Entonces, como tal, he escuchado muy pocas personas y muy pocos profesionales que se hacen llamar visual ok, thinkers.
porque siento que es algo que vas formando, al menos a mí lo que me pasó es, yo lo fui formando dentro de mi carrera como product Ujú, designer y no, pues yo actualmente no lo ujú, ejerzo en reuniones o algo así por el estilo, pero sí intento hablar mucho de ello porque siento que es importante y siento que en organizaciones como Google o en organizaciones un poco más grandes, este rol sí está siendo como más ok, formalizado, pero aún no hemos llegado a un punto en el que, digamos, ya es un rol que vamos a ver en cualquier claro. empresa, porque claro, es como entrar en la dinámica de que de verdad las organizaciones entiendan que es Claro. importante. Eh, Sí, así como Ujú, el UX todavía está madurando de ambos lados, tanto el nuestro como el de las empresas, y las empresas piden un web designer y en realidad era UX, y piden UX y en realidad era web designer. Creo que es parte de total. eso, ¿no? Si cuando madure un poquito más, por ahí esos cargos como más avanzados o más específicos irán apareciendo, me parece. Sí, Sí. total. Ok, qué cool. Ya va, y habías nombrado un libro. ¿Cuál era el libro? Se llama Visual Thinking Ok. Works. ¿Y se consigue La en verdad, digital, genial. tipo una copia PDF o por... No tienes ni idea. Em, pues no, yo intenté conseguirlo como de manera gratuita, pero realmente no pude. Yo tengo la versión de Kindle, que igual Kindle no necesitas tener el producto, sino que puedes leerlo Ok, ya en línea y la verdad no, pues resultó bastante bien y así lo pude ok, como leer, ok. pero está en Amazon, lo pueden encontrar como en Perfecto, cualquier me parte. encanta. Y las personas que están escuchando y dicen, mira, ¿sabes qué? Esto me llama un montón la atención. ¿Cómo? Porque, a ver, como cualquier metodología que existe en UX, uno tiene que aprender a detectar, bueno, cuándo la uso, ¿no? Así como uno dice, bueno, jobs to be done, bueno, para entender las tareas del usuario y así, ¿no? ¿Cómo crees Sí. que tiene que uno analizar para entender si Visual Thinking es la metodología que va a ayudar a destrabar el problema? Ok, es una pregunta interesante porque digamos que me hace pensar mucho en qué momentos puedo Ujú, utilizar el visual claro, thinking realmente. Y lo puedes utilizar como en ok. cualquier momento. O sea, no importa la situación o qué problema intentas resolver, sino que como te hablaba anteriormente de varios escenarios, literalmente el visual thinking puede estar Ok. en cualquiera. Tanto si tú estás diseñando un producto, si eres una persona de QA, incluso si eres un desarrollador, o sea, en cualquier tipo de profesión y también en cualquier escenario que conlleve a un proceso de diseño, por ejemplo, lo Ujú, puedes utilizar. Yo creo que allí lo importante es entender que el visual thinking puede ser sustancial cuando, por ejemplo, tienes un equipo ujú, que no está alineado, cuando, por ejemplo, no sabes cómo expresar una idea y presentarla a un grupo de claro. personas, o cuando, por ejemplo, necesitas, antes de ir a hablar con alguien más sobre lo que estás pensando, eh, Claro. organizar tus ideas. Entonces, de pronto, esos momentos de crisis que tienen que ver un poco con compartir lo que tenemos Ujú. en nuestra mente, creo que allí el visual thinking puede Claro, ser como ese puente genial. entre la idea y que es el reto que tenemos todos los diseñadores, comunicar nuestras ideas, ¿no? Nadie nos enseña a comunicarlas y es un Exacto. tema que vengo tocando en el podcast por todos lados, porque es la realidad. Nos enseñan a usar Figma, a las metodologías. Ahí con las metodologías como que te enseñan a facilitar y hay un poquito de habilidades suaves, pero no somos muy buenos comunicando ideas, sobre todo si es a personas no diseñadoras. Clave. Exacto, sí, y es clave. Y siento que esta herramienta puede ayudar un montón. También allí me hiciste pensar en un libro que se llama Tu mundo en una servilleta y es muy interesante porque se trata cómo expresar ideas, Ah, cómo mira. comunicarlas. Y yo lo empecé a leer, es un poco Ok. técnico al inicio, o sea, es bastante técnico,
pero después se convierte como en algo súper interesante porque puedes empezar a hacer ejercicios con todo lo que se está Ok. comunicando allí y ves cómo se conecta tanto con otras metodologías de diseño como el Ujú. design thinking y entonces ya tú sabes cómo abordar ciertas situaciones donde de pronto lo que tú expliques o la manera en la que te expreses no está facilitando que otras personas entiendan lo que Claro. queremos expresar. Entonces, lo que tú dices es clave porque de nosotros dependen muchas cosas como diseñadores, dependen demasiado y si no tenemos esa habilidad desarrollada, utilicemos una metodología como esta que nos ayude, nos dé Claro, una mano a totalmente. hacerlo. Sí, yo de hecho lo estoy pensando, corrígeme si me equivoco, pero lo estoy pensando como el wireframe de mis ideas. Este así como el wireframe de diseño, este es como el wireframe de mis ideas. Y es una manera de que la gente pueda Total. comprender cosas que por ahí un post-it, o sea, porque tiene que estar acompañado con post-its quizás, pero está acompañado también como con una historia y ayuda al famoso storytelling, básicamente. Total. Ay, y me encanta que hayas mencionado lo de la historia porque el visual thinking se alimenta Claro. demasiado de eso. Es literalmente contar una historia. Entonces es súper interesante y la verdad sí la recomiendo muchísimo para esos momentos en donde incluso ustedes mismos se sientan Sí. estancados con sus ideas, que no sepan ni siquiera hacia dónde llevarlas. Y lo que tú dices, un prototipo, algo súper rápido y te vas a dar cuenta que lo que hagas, incluso en dibujos, así no seas un artista, va a significar algo y va a Sí. representar Yo creo que algo. por ahí les puede servir mucho porque hay muchas personas que escuchan el podcast que están en su primer trabajo o buscando su primer trabajo, buscando el segundo trabajo y siempre está el bendito portafolio de por medio. Y yo creo que es tremenda oportunidad para que agarren y usen el Visual Thinking para hacer su portafolio y así cuando tienen la entrevista tienen como una historia más para contar, ¿no? Tipo, mira, ¿sabes qué? La verdad que yo cuando hice mi portafolio hice esto, lo escuché en un podcast y me ayudó un montón y por ahí los ayuda a destacar, nunca sabe. Súper, sí, la verdad, chicas y chicos, aprovechen que están escuchando esto, aprovechen en utilizar todas las herramientas que le ofrezca esta metodología porque sería muy interesante, la verdad nunca lo había pensado, ver un portafolio con visual thinking aplicado en donde no tengas que leer un Claro. montón de cosas, sino que a partir de gráficos y de esquemas puedas explicar lo que hiciste Sí, resumidamente, porque yo siempre le digo a genial, la gente, de verdad. el portafolio, o específicamente ese caso de estudio que vas a hacer, en realidad estás contando una historia. Y bueno, y de por medio hay ciertas cosas técnicas que tienes que como ir nombrando, pero en realidad lo que cuentas es una historia, ¿no? Tipo, bueno, ¿cómo bajé la tasa de rebote en tal cosa? ¿Cómo aumentamos, no sé, el tiempo de navegación? Entonces, en realidad estás contando una historia que de casualidad tiene términos técnicos de por medio. Total. Y lo que estás contando va a ser Exacto. más recordado por más tiempo, porque nosotros somos seres humanos visuales. No es lo mismo recordar un texto o una página de un libro a recordar un esquema en donde nos ubicamos en un punto exacto de lo que queremos Ujú. recordar en específico y lo hacemos. Nuestra mente lo trae de inmediato. Entonces, las personas podrían incluso recordar mucho más lo Tal que tú cual. quisiste Y Valentina, decirles. yo sé que tenías una presentación y yo no quiero que la gente que, que está escuchando y viendo esto diga, la presentación no la pude ver. ¿Hay alguna posibilidad de que me des un link y la gente se meta a ver? Nada más le das permiso como de viewer. Y entonces yo lo que hago es que lo dejo en la descripción y la gente dice, este tema me encanta, déjame ir a meterme a ver esta presentación. ¿Sí? Claro, Listo. claro que sí. Entonces ya saben, la gente que está Sí, escuchando, si total. les llama la atención, no solamente busquen el libro que comentó, que obviamente yo lo voy a nombrar por allí, sino que también entren en la presentación y comiencen a chusmear, porque creo que es también tremenda oportunidad para sumar una herramienta no tan común a las que ya conocen y destacar de las 500.000 personas que saben usar Figma igual o mejor que ustedes. Total. Y proponerlo en sus empresas, proponer como ese tipo de metodologías que a veces se salen un poco como de la Claro, de lo caja común. en la que en donde siempre estamos trabajando lo mismo, se sale un poco de eso y sería interesante experimentar, comenzar a Esa es una buena experimentar y pregunta, ¿no? cambiar un Tipo, poco esos ¿cuál fue modelos tu que primera trabajamos. propuesta de Visual Thinking? Tipo, dijiste, bueno, este es el escenario perfecto para proponer el primer ejercicio.
Fue interesante. En la primera empresa en la que comencé a trabajar, incluso allí hice mis prácticas de universidad, que se llama Ilógica, quisimos hacer un club de lectura. Entonces la idea era como de ese club de lectura naciera un recurso que para los próximos integrantes del equipo fuera como un recurso de aprendizaje, pero lo queríamos hacer interesante porque era como un resumen gráfico del libro que estábamos leyendo. Así que hicimos una dinámica en donde se compartía como en una reunión cada uno un capítulo sobre lo que trataba el libro, y lo que hacía yo era unir gráficamente todo lo que se expuso en dicha reunión. Entonces quedó un pequeño libro gráfico que es interesante de leer, que resume un montón y aprendes. Entonces ese fue como mi primer ejercicio, y lo que yo intento mucho es compartirlo a las personas, porque es a veces complejo llegar y decir, quiero ser visual thinker en una reunión, porque eso no va a pasar tan fácil. Pero ahorita actualmente en Wolox estoy haciendo junto con una compañera un curso de visual thinking e ilustración, como para ampliar más esa cultura, como para inyectar esa cultura a las organizaciones. Esta es como la primera, y tal vez ojalá en un futuro se pueda seguir hablando y ustedes dos hablando y están dando hablando el sobre el curso. visual thinking. Ok. Sí, estamos dando el curso sobre visual thinking como primero como al equipo de diseño, y ha sido una experiencia muy interesante, ha sido bastante chévere porque en el curso hacemos, está como la parte teórica, y después hacemos un ejercicio práctico, y nos damos cuenta como, wow, esto simplifica un montón las cosas, esto de verdad puede ayudar a hacer la manera de trabajar mucho más sencilla si lo llegamos a aplicar. Me encanta. Bueno, para la gente que escuchó este episodio, para ir cerrando ya un poco, ¿no? La gente que escuchó el episodio, Carlos está viendo en YouTube, ¿dónde te pueden escribir? ¿En dónde? Esa es la única pregunta que está establecida en este podcast. ¿Dónde te pueden romper las pelotas? Me pueden escribir tengo una cuenta en Instagram, se llama More Design. A mí siempre me han llamado como More por mi apellido, entonces es More Design. O me pueden escribir por LinkedIn también, aparezco como Valentina Moreno. Entonces, ahí está. Vayan, hagan preguntas sobre la metodología, chusmen, díganle, vengo de parte del podcast, escuché, y la verdad que tengo 1000 preguntas. Vayan. Sí, genial. Y bueno, sí. Valentina, gracias por hablar conmigo, y a todo el mundo que escuchó y vio el podcast, gracias por quedarse hasta el final.